Mi madrastra trajo a su hijo adulto a vivir en la casa que mi padre me dejó, y luego convenció a mi madre de echarme como si yo fuera un intruso. No sé ni por dónde empezar. Supongo que la mejor manera es diciendo que esta no es la primera vez que alguien intenta sacarme de lo que me corresponde, pero sí es la primera vez que lo logran. Todavía estoy en shock. Hace 2 días llegué del trabajo y encontré mis cosas en bolsas negras, algunas incluso rotas, tiradas en el porche. Ni siquiera me dejaron pasar. Me cerraron la puerta en la cara. La casa es de mi papá. Era de él. Cuando murió, dejó todo a nombre de mi madre y mío. Ella tenía el control legal, pero él dejó claro lo que quería, que la casa fuera para nosotros, que fuera mi hogar también. Siempre me dijo que era mi lugar seguro. Eso me lo repetía desde que yo era niño. Pero ahora soy un huésped no deseado en lo que una vez fue mi refugio. Todo esto empezó hace como 1 año, cuando mi mamá conoció a su actual esposo. No voy a decir que era un mal tipo al principio. Era funcional, educado, forzado, pero funcional. Se notaba que hacía el esfuerzo por caer bien. Yo también hice el mío, porque mi mamá se veía feliz, más tranquila después de años de lidiar con todo sola. No quería ser el hijo que arruina todo. Así que tragué mis dudas. Ignoré las cosas raras. La primera alarma fue cuando lo escuché hablando con un abogado por teléfono, como al mes de haberse casado. Estaba en el patio, no sabía que yo estaba dentro del cuarto con la ventana abierta. No entendí todo, pero escuché algo sobre propiedades conyugales, declaraciones juradas y otros términos legales. Lo anoté mentalmente, pero no dije nada. Pensé que era paranoia mía. Después vino lo del hijo de él. Al principio, lo visitaba 1 vez al mes. Luego empezó a quedarse más tiempo. Empezó a traer cosas, ropa, videojuegos, cajas con lo que decía eran libros. La primera vez que lo vi trayendo un colchón inflable, supe que algo no iba bien. Le pregunté a mi madre y me dijo que no me preocupara, que era temporal. Él estaba pasando por un momento difícil y necesitaba apoyo, que no me metiera. Tenía 26 años, no 18, no 20, 26. No estudiaba. No trabajaba. Decía que estaba explorando oportunidades, lo cual traducido al español real quiere decir, no hacía nada y esperaba que todo le cayera del cielo. Pero bueno, de nuevo, me quedé callado. Por respeto. Por miedo a causar conflictos. El tipo empezó a invadir cada rincón de la casa. Se adueñó del sillón, del wifi, del control remoto. Ponía música a todo volumen. Se metía en la cocina y usaba mis cosas sin permiso. Un día abrí la nevera y se había comido lo que había dejado preparado para mi almuerzo del día siguiente. Cuando le dije algo, se rió. Me dijo: relájate, bro, no es para tanto. Mi madre, ella me pidió que lo dejara pasar. Que no causara problemas, que era temporal. Otra vez. Pasaron 3 meses. Entonces una noche, llegué de trabajar y vi su carro estacionado en mi lugar habitual. Entré y estaban él y su papá viendo la TV, descalzos, con los pies en la mesa, comiendo como si esto fuera su casa de toda la vida. Y lo peor, habían movido cosas mías. El escritorio del pasillo donde tenía mis herramientas ya no estaba. Mi silla de escritorio estaba en su cuarto. Sí, le habían dado el cuarto de huéspedes, definitivamente. Porque ya no era un invitado. Era un residente. Le pregunté a mi mamá qué estaba pasando. Si él se había mudado oficialmente. Me respondió con evasivas. Bueno, como está difícil la renta ahora, él no tiene a dónde ir. Está buscando trabajo, bla bla bla. Le dije que no me parecía justo, que esta era la casa de papá, que no lo conocía y no me sentía cómodo con él aquí. Ella me miró como si fuera el egoísta de la historia. Me preguntó si yo tenía corazón, que cómo podía dejar a alguien en la calle, que era su familia ahora. Ese ahora me dolió más que todo. Me fui a dormir sin cenar. La siguiente semana fue un infierno. El tipo, su hijo, se empezó a poner más atrevido. Un día, entró a mi cuarto sin tocar, diciendo que necesitaba usar mi cargador. Cuando le dije que no podía hacer eso, me miró con desprecio. Dijo que era solo un cuarto, que si me molestaba, podía irme a vivir con mi novia. ¿Qué clase de insolente dice eso en la casa que no es suya? Me quejé otra vez con mi mamá. Le dije que no me sentía seguro en mi propio hogar. Me dijo que estaba exagerando, que tenía que adaptarme, que el mundo no gira alrededor mío. Fue en ese momento que supe que la estaba perdiendo. Y que este tipo, su esposo, la estaba manipulando. Y todavía no sabes lo peor. Lo que pasó el martes. Lo que me hizo empezar a escribir esto. Cuando abrí la puerta y vi mis cosas en el porche, pensé que era una broma de mal gusto. Una especie de castigo exagerado por alguna discusión que no recordaba haber tenido. Bolsas de basura negras, algunas rotas. Una caja con mis libros tirada, mojándose con el agua del aspersor. La mochila que usé desde la universidad,
sucia, abierta, con ropa interior colgando. Me acerqué lento. Pensaba que tal vez había entrado un ladrón, que habían tenido que sacar todo por alguna razón urgente. Pero entonces vi el papel. Una nota, doblada en 4, pegada con cinta al respaldo de una de las sillas de plástico que yo mismo armé para el patio. Decía: como decidiste no respetar las reglas de esta casa, tuvimos que tomar una decisión difícil. Esperamos que entiendas. Puedes llamar cuando estés listo para conversar civilizadamente. Me quedé ahí parado. No supe si llorar o reírme. ¿Llamar a quién? ¿A mi mamá? ¿A él? ¿A su maldito hijo? Entré con mi llave, la misma que he tenido desde que tengo 12 años. Pero apenas crucé la puerta, él apareció en la sala. No puedes entrar así, me dijo, como si yo fuera un ladrón. Me planté ahí, con el corazón en el cuello, sudando frío. Le pregunté qué carajos estaba haciendo. Me dijo que mi comportamiento era tóxico, que estaba generando tensión en la casa, que ya no era posible convivir conmigo. Me reí. Creo que fue una risa nerviosa, porque no podía creer que me lo estaba diciendo en serio. Él siguió, que su hijo necesitaba estabilidad, que estaba reconstruyendo su vida, y que yo era una influencia negativa. Que mi actitud poco empática estaba afectando la armonía del hogar. Esa palabra usó, armonía. Como si yo fuera una maldita interferencia. Le pregunté dónde estaba mi mamá. Me dijo que estaba de acuerdo con él, que había hablado con ella por teléfono y que ambos decidieron que yo tenía que irme por un tiempo, que así se enfriarían las cosas. Me fui. No dije nada más. Agarré lo que pude de mis cosas y me fui. No sé ni cómo no le partí la cara. Me contuve. Tal vez porque todavía creía que mi mamá me llamaría, que me diría que todo era un error, que se iba a arreglar. Pero pasaron 3 días y no llamó. Llamé yo. No contestó. Ni una vez. Le mandé un mensaje: ¿qué hiciste? Me dejó en visto. Me fui a casa de un amigo. Ni siquiera le expliqué todo. Solo le dije que necesitaba un par de días. Me tiré en el sofá y dormí casi 12 horas seguidas. Cuando desperté, tenía como 5 mensajes de ella. No para disculparse. No para preguntar si estaba bien, sino para decir que tenía que entender que ella también merecía paz. Que su esposo la estaba apoyando, que no era justo que yo lo saboteara. Y que tenía que crecer y aprender a convivir. ¿Convivir con qué? Con un tipo que mete a su hijo sin preguntar, que me saca de la casa donde crecí, que decide por encima de mí como si yo fuera un invitado. Ese día empecé a revisar los papeles de la casa. Busqué entre mis cosas los documentos que mi papá había dejado. Porque algo me sonaba raro. Yo recordaba que él había dicho que me dejaría algo, que yo estaría protegido. No me equivoqué. Encontré el testamento. Mi papá había dejado la mitad de la casa a nombre de mi mamá, y la otra mitad, a mí. Lo había hecho legal, firmado por un notario, con testigos. Y de pronto todo tuvo sentido. ¿Por qué el esposo de mi mamá insistía tanto en que yo era una presencia negativa? ¿Por qué su hijo estaba ocupando mi espacio? ¿Por qué querían sacarme? Porque si yo desaparecía, esa casa quedaba sola para ellos. Porque mientras yo estuviera ahí, no podían hacer nada sin mi firma. Ni vender. Ni alquilar. Ni hipotecar. Llamé a mi madre. Esta vez me contestó. La conversación fue peor de lo que me imaginé. Me habló con una frialdad que no le conocía. Me dijo que estaba decepcionada de mí, que estaba arruinando su nuevo comienzo. Le dije que sabía que la casa era mía también, que tenía los documentos, y que si ella quería guerra, la iba a tener. Ella se quedó callada. Y luego, como si estuviera esperando que dijera eso, me dijo: pues haz lo que tengas que hacer. Pero no me busques más. Y colgó. Ahí supe que había perdido algo más que mi casa. Esa noche no dormí. No porque no tuviera dónde, mi amigo me había dicho que podía quedarme cuanto quisiera, sino porque algo dentro de mí no paraba. Era como si un motor se hubiera encendido y no podía apagarlo. No era solo rabia. Era esa mezcla asquerosa entre traición, incredulidad y dolor. Dolor seco, de ese que no se llora, solo se aguanta como una piedra en el pecho. Yo había vivido en esa casa desde que tenía memoria. Era donde mi papá me enseñó a andar en bicicleta, donde me curaron la rodilla después de caerme del árbol en el patio, donde pasé noches enteras estudiando para los exámenes, donde lloré cuando mi papá murió. Y ahora resulta que, para mi mamá, soy un estorbo. Algo que tiene que ser sacado para que ella pueda empezar de nuevo. Intenté calmarme, pero cuanto más pensaba, más me convencía de que no podía dejarlo así. Me estaban robando. No era una forma poética de decirlo. Era literal. Me estaban sacando de una propiedad donde yo tenía derechos legales. Lo único que había hecho era incomodar al nuevo esposo y a su inútil de hijo que no sabe lo que es ganarse la vida. Eso me convirtió en enemigo. Al día siguiente fui al trabajo, como si todo estuviera bien.
No le conté a nadie, pero a la hora del almuerzo, salí y fui directo al centro de la ciudad. Busqué una oficina legal de esas que tienen el cartel de consulta gratis. Entré con los papeles en la mano. Me temblaban las manos. Le conté todo a una asistente legal. No me miró raro. Me dijo que no era la primera vez que veía algo así. Me explicó que mientras mi nombre estuviera en los documentos, yo tenía tanto derecho a esa casa como mi madre. Que si alguien me sacó sin una orden judicial o sin mi consentimiento, era ilegal. Que incluso podía presentar cargos por desalojo forzoso. Esa palabra me quedó rebotando en la cabeza, ilegal. No lo había pensado así. Pero lo era. No solo era inmoral lo que me estaban haciendo, era ilegal. El abogado me recomendó iniciar un proceso para retomar la posesión. Me dijo que, mientras tanto, podía enviar una notificación formal exigiendo la devolución inmediata del espacio, que eso iba a poner presión. A muchos les da miedo cuando ven que uno no se queda callado. Esa misma tarde redacté el documento. Lo firmé. Lo envié por correo certificado. También dejé una copia con un vecino que siempre fue amigo de mi papá. Le conté un poco, no todo, y me dijo que cualquier cosa que necesitara, él testificaría. Que no le gustaba ese nuevo tipo desde que llegó. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar un poco. Hasta que llegó el mensaje. Era de mi madre. Recibí tu papel. No puedo creer que estés haciendo esto. Ya no eres el niño que crié. Te volviste una persona horrible. Me quedé mirándolo un buen rato. Me dolió, sí. Pero ya no tanto como antes. Algo dentro de mí se estaba endureciendo. No por maldad. Por defensa. Porque me di cuenta de que ella ya no era la misma. O tal vez yo nunca la conocí de verdad. Tal vez lo que yo tenía era una versión idealizada de ella, porque era lo único que me quedaba después de la muerte de mi papá. Me respondí a mí mismo con un solo mensaje: te di la oportunidad de arreglarlo. Ahora es tarde. 3 días después, mi madre y su esposo me respondieron con una demanda. Decían que yo estaba creando un ambiente hostil. Que necesitaban una orden de restricción para que yo no pudiera acercarme a la casa. La cara de palo. El descaro. Después de haberme echado, de haberme ignorado, de haberme hecho pasar por loco ante nuestros conocidos, ahora querían pintarme como un peligro. Pero cometieron un error. Incluyeron en la demanda un anexo donde justificaban que yo ya no vivía ahí. Un documento firmado solo por ellos, sin validez legal. Y eso le dio al abogado justo lo que necesitaba para demostrar que todo era un movimiento para dejarme fuera y apropiarse de lo que no les pertenecía por completo. El proceso iba a tardar. No era inmediato. Pero ya no estaba solo. Tenía pruebas. Tenía testigos. Tenía un caso. Y aunque me tocara gastar lo que no tenía, no iba a darles la satisfacción de quedarse con lo que mi padre me dejó. Lo peor fue enterarme, por otro vecino, que el hijo de ese tipo estaba refaccionando mi cuarto, que había entrado, movido mis cosas, tirado algunas, y estaba pintando las paredes, como si estuviera reclamando el espacio como suyo. Entré en frío. Me temblaban las piernas. Agarré mi teléfono y llamé al abogado. Le dije que quería entrar. Que quería ver qué habían hecho con mis cosas. Me dijo: no vayas solo. Graba todo. Que alguien te acompañe. Pero entra. Tienes derecho. Así que fui. Y lo que vi ahí adentro todavía me cuesta procesarlo. Volver a esa casa fue como entrar a una escena del crimen. Pero no de esas que salen en televisión con sangre y detectives. No. Era un crimen más sucio, más bajo, más difícil de mostrar con evidencia. Pero ahí estaba todo. Las huellas por cada rincón. El tipo metido donde no le corresponde. La ausencia de mi papá colgando en cada pared que habían tocado. Fui con mi amigo, el mismo que me dio alojamiento esos días, y con el celular grabando desde que bajé del auto. Entré con mi llave. Aún funcionaba. Por ley, nadie me había revocado el acceso, así que legalmente no estaba invadiendo nada. Solo reclamando lo que también era mío. Cuando abrí la puerta, me pegó un olor raro. No a comida, ni a sucio exactamente. Era una mezcla de desorden y abandono. Como si nadie realmente se preocupara por el lugar. Y eso que habían pasado apenas unas semanas. No había nadie en casa. La televisión estaba encendida con volumen alto, pero no había nadie viéndola. El sillón tenía restos de papitas, una manta tirada y vasos plásticos vacíos. En la mesa del comedor, papeles, bolsas de comida rápida y una laptop abierta. Avancé hacia mi cuarto. O lo que era mi cuarto. Me costó entrar. Literalmente, la puerta estaba atascada porque habían movido muebles. Al empujarla, me encontré con lo peor: lo habían convertido en un gimnasio personal del hijito de mami. Mi escritorio, desaparecido. La repisa con mis libros, vacía. La cama estaba contra otra pared, sin mis sábanas.
En su lugar, una colchoneta vieja y pesas mal acomodadas. En el escritorio había un espejo apoyado en la pared, lleno de post-its con frases tipo «Visualiza el éxito» y «Tú puedes». Mi ropa, mis cajas, mis fotos, mis carpetas, nada. Salí del cuarto, fui al armario del pasillo donde siempre teníamos las cosas de papelería. Nada. Abrí la puerta del garaje, buscando mis herramientas. Habían quitado mis cosas, todo lo mío. Lo poco que quedaba, estaba arrumbado en cajas sucias en el rincón. Algunas mojadas, otras aplastadas. Mi diploma de la universidad, roto en el borde. Grabé todo. Cada rincón. Cada daño. Cada cosa fuera de lugar. Y en ese momento, sentí algo que no había sentido desde que todo empezó, determinación. Ya no era solo por mí. Era por mi papá. Por lo que él dejó, por lo que quiso protegerme. Por no permitir que dos oportunistas conviertan su legado en un basurero. Volví al carro, mostré el vídeo a mi abogado. Me dijo, perfecto. Esto va a acelerar las cosas. Y sí, se aceleró. Porque al día siguiente, recibí una notificación judicial para una audiencia de emergencia. Mi madre y su esposo querían prohibirme la entrada a la casa porque había irrumpido en la propiedad sin aviso y causado disturbios. No podían demostrar ninguno de esos dos puntos. Porque tenía vídeo. Tenía la llave. Tenía testigos. Y tenía el testamento. La audiencia fue en un juzgado local. No era gran cosa, pero igual me puse nervioso. Me presenté con mi abogado. Ellos también llegaron, por separado. Mi madre ni me miró. Estaba maquillada como si fuera a una reunión de empresa. Él, con cara de mártir. Hasta el hijo fue, como si tuviera algo que ver en el asunto. En el estrado, la jueza fue directa. Nos dio a cada uno 10 minutos para explicar la situación. Mi abogado fue al grano. Presentó los documentos, el testamento, las fotos, el vídeo, todo. Del otro lado, ellos divagaban. Que yo era conflictivo. Que no podía vivir con nadie. Que hacía comentarios pasivo-agresivos. Nada concreto. Solo palabras. La jueza los cortó. Esto no es terapia familiar. Estoy aquí para ver a quién le pertenece legalmente el inmueble y si hubo alguna violación de derechos. Corte rápido. La jueza determinó que yo tenía tanto derecho a vivir en esa casa como ellos. Que lo que hicieron al sacarme sin orden judicial era una violación civil. Y que no podían prohibirme el acceso a una propiedad de la cual yo era copropietario. La orden fue clara. Podía volver a entrar, quedarme, y usar todos los espacios compartidos. Si alguien me impedía el paso, se exponía a consecuencias legales. Salí de ahí con los papeles en la mano. No con una sonrisa, sino con un vacío. Porque por más que hubiera ganado esa batalla, ya nada era igual. Mi madre no me miró ni al final. Solo se fue con él, con el tipo que logró convertirla en alguien irreconocible para mí. Pero yo volví. Esa misma tarde, volví con mis cosas. Y desde entonces, la casa es una guerra silenciosa. Volver a la casa no fue un triunfo. Fue raro. Como cruzar la puerta de un lugar donde viviste toda tu vida y no reconocerlo. No por los muebles ni la pintura ni los objetos, sino por el ambiente. Era mi casa, pero ya no lo parecía. Algo estaba podrido adentro, como si el aire mismo supiera que las cosas se habían roto sin remedio. El día que regresé con mis cosas, nadie me habló. Yo entré sin saludar. Fui directo al cuarto que legalmente era mío. Encontré la puerta abierta. Vacía. Ni rastro del gimnasio. Ni una pesa. Como si nunca hubiera existido. Supongo que al saber que la jueza me dio el visto bueno para regresar, el hijo de él decidió moverse antes de que yo lo pillara de nuevo. Igual, ya sabía lo que habían hecho. Tenía los vídeos, pero me dio rabia. Porque era esa típica jugada cobarde. Limpian todo para fingir que exageraste. Para hacerte quedar como loco. Como si el daño solo fuera un malentendido. Me pasé horas limpiando. No tanto por higiene, sino por necesidad. Necesitaba borrar lo más posible de ello. De su olor, su energía, su invasión. Empecé a mover cosas, a reacomodar como estaba antes. Puse mis cosas en su lugar. Ropa en el armario. Libros en la repisa. Volví a colgar mis fotos. En una de ellas aparecíamos mi papá y yo en el patio, el día que terminamos de armar el asador. Tenía como 11 años. Estaba lleno de grasa y sonriendo con todos los dientes. La puse en la mesa de noche. Me senté en la cama. Y me quedé ahí. En silencio. Hasta que tocaron la puerta. Era él. Sin mi mamá. Sin su hijo. Solo él. Se asomó como si nada, con esa sonrisa falsa, de esas que solo usan los que ya tienen una mentira ensayada. Me preguntó si podíamos hablar. Le dije que no. Dijo que solo quería que las cosas no se pusieran peores, que por el bien de mi madre, intentáramos llevarnos bien, que no ganábamos nada con hacernos la vida imposible mutuamente. Me reí.
Literalmente me reí. No por chistoso, sino porque era ridículo. Le pregunté si eso incluía no meter más a su hijo en mi cuarto, si incluía no tirar mis cosas, si incluía no intentar sacarme con mentiras. Se quedó callado. Me dijo que el todo fue un malentendido y que mi madre estaba muy afectada. Ah, claro. Ahora resulta que la víctima era ella, no yo, que estuve durmiendo en un sofá por casi 2 semanas, mientras ellos redecoraban mi espacio como si yo nunca hubiera existido. Le dije que si quería paz, empezara por respetar mis límites, que a partir de ese momento, toda comunicación tenía que ser por escrito, que cualquier cosa que tuviera que decirme, lo hiciera por mensaje, nada verbal, nada informal. Lo dejé hablando solo. Desde entonces, la dinámica en la casa es absurda. No se habla. No se cruzan miradas. Cada uno camina como si estuviera en territorio enemigo. Cuando mi madre está en casa, se encierra en su cuarto. No pregunta nada. No dice nada. Cuando cocina, cocina solo para ello. Cuando hace compras, sus bolsas ya no traen nada para mí. Me ignora. Pero no es un te ignoro porque no me importas. Es un te ignoro porque me estorbas. Y eso duele más. Yo me mantengo callado. Trabajo. Vuelvo. Me encierro. Hago mi vida como si fuera un inquilino que paga renta pero no renta. No es fácil, pero prefiero eso antes que darles una excusa para volver a echarme. Una noche, escuché al hijo hablando por teléfono. Estaba en la sala, creyendo que nadie lo oía. Decía algo sobre cuando tengamos todo listo y mi mamá dice que no falta mucho. Eso me encendió las alarmas. Grabé un fragmento, aunque no era suficiente para saber a qué se refería. Empecé a revisar los movimientos financieros de la casa. Llamé al banco donde mi papá tenía la hipoteca. Ya estaba saldada. Pero descubrí algo raro, una solicitud reciente para una línea de crédito con la casa como respaldo. A nombre de mi madre, justo después de que intentaron sacarme. Eso fue lo que me dio el golpe final de claridad. No solo querían deshacerse de mí, querían vender la casa, o peor, usarla como garantía para sacar plata, sabiendo que si yo estaba en medio, nada de eso podía hacerse sin mi firma. Esa noche no dormí. Me quedé revisando papeles, escaneando documentos, haciendo capturas, organizando todo. Si esta gente pensaba que yo me iba a quedar de brazos cruzados, estaban muy equivocados, porque si no me querían ahí, ahora sí que me iban a tener hasta el final. Y si había que pelear hasta el último documento legal, entonces eso es lo que iba a pasar. Después de esa noche, ya no había vuelta atrás. Me costó procesarlo al principio, pero una parte de mí ya sabía, ya lo sentía. Todo esto no era solo una pelea de egos, ni una discusión de convivencia, era algo mucho más calculado, más frío. Y eso es lo que más me jodía. Mi madre no se estaba dejando llevar solo por el amor, ni por su nueva vida. Estaba haciendo movimientos financieros detrás de mí. Estaba planeando con él, con su esposo, cómo hacerme desaparecer legalmente del mapa. Sacarme del juego, no de la casa solamente, de todo. Como si yo fuera un error que tenía que corregir, un obstáculo que estorba. Y la verdad, cuando caí en cuenta de eso, me quebré. Tuve que salir de la casa por un rato. Caminé sin rumbo por el vecindario, como un zombi. Terminé sentado en una banca frente al parque donde mi papá me llevaba cuando era niño. Me acordé de una vez, tendría como 8 o 9 años, que un niño me empujó por la espalda y me caí. Me pelé las rodillas y rompí los lentes. Lloré. Me dio vergüenza llorar frente a los demás. Pero mi papá se sentó a mi lado y me dijo, nunca te sientas mal por defender lo que te pertenece, ni por llorar cuando te lo arrebatan, pero después te limpias la cara, y peleas. Así que eso hice. Volví a casa y esa misma noche mandé otro correo a mi abogado. Le conté lo que supe sobre la solicitud de crédito usando la casa como garantía. Él me pidió los datos exactos, las fechas, todo. Lo compilé como pude. No era prueba de un crimen todavía, pero era suficiente para detener cualquier movimiento que intentaran hacer sin notificarme. Y eso fue lo que pasó, congelamos todo. El abogado logró emitir una notificación formal al banco, alertando sobre mi copropiedad legal de la casa y exigiendo que cualquier trámite quedara suspendido hasta nueva revisión judicial. Esto dejó a mi madre y a su esposo frenados. Me enteré después por otro vecino, uno que trabaja en el banco local, que alguien fue personalmente a exigir una explicación. No dijo quién, pero yo sé. Sé que fue él. El tipo que pensó que podía meterse con lo mío. Esa misma semana me encontré con su hijo en la cocina. Yo estaba preparando café. Él entró como si nada, con esa actitud de soy el rey de esta casa, que ya me tiene harto. Fue directo al refrigerador, lo abrió, agarró un jugo que yo había comprado, y sin decir nada, se sirvió un vaso. Lo miré. No dije nada. Solo lo miré. Y ahí explotó.
¿Qué tanto me ves, bro? Todavía con esa vibra de víctima. Si no te quieren, ubícate, salte y ya. Le respondí seco. Esta casa no es tuya. Ni tuya, ni de tu papá. Y si te queda alguna duda, pregúntale a la jueza. Se rió. Me hizo un gesto con la cabeza, tipo, sí claro. Pero no dijo más. Y ahí supe que estaba perdiendo poder, que el jueguito se les estaba desarmando. Pero eso no evitó lo que vino después. Unos días más tarde, llegué del trabajo y encontré el pasador de mi puerta roto. No estaba forzado. Estaba arrancado. Mi cuarto, revuelto. Nada robado, nada claramente dañado, pero todo movido. Mi cajón con documentos estaba abierto. Mis carpetas, alteradas. Mi laptop, apagada, pero fuera de lugar. Fue como si alguien hubiera entrado, buscado algo, y lo hubiera hecho con tiempo. Llamé a la policía. No para hacer una denuncia formal, sabía que sin testigos ni cámaras no iba a servir de mucho, sino para dejar constancia, que quedara registro de que entraron a mi espacio privado sin autorización. El oficial que vino fue amable. Tomó nota, me dio un número de caso. Me dijo que si volvía a pasar, llamara de inmediato. Me recomendó cambiar el cerrojo. No dije nada a nadie, pero esa noche puse una cámara escondida. ¿Pequeña? En la repisa del closet, apuntando a la puerta. Tenía que saber quién era. No podía acusar sin pruebas. Y quería atraparlos con las manos en la masa. 2 noches después, bingo. Era él. El esposo de mi madre. Con guantes. Abriendo mi puerta con un destornillador, revisando mis cosas como si tuviera todo el derecho del mundo. Se fue después de unos minutos, sin llevarse nada, aparentemente, pero quedó grabado. Cuando le mostré el vídeo al abogado, me dijo, esto ya no es solo un conflicto familiar, esto es delito penal. Y ahí fue cuando decidí que ya estaba harto de pelear en silencio. Era momento de llevar esto hasta donde tuviera que ir. Después de ver ese vídeo, ya no había excusas. No se podía justificar como confusión o preocupación. Ese tipo entró a mi cuarto cuando yo no estaba, con herramientas, revisando mis cosas. Eso tiene un nombre, allanamiento. Y si alguien aún dudaba de sus intenciones, ahí estaba la prueba. No venía a hablar, ni a arreglar nada. Venía a buscar algo. Algo que probablemente creía que me daba ventaja sobre ello. Yo no sabía qué exactamente estaba buscando. Tal vez algún documento, tal vez pruebas de la cuenta bancaria conjunta de mis padres, tal vez algo que lo ayudara a reforzar la idea de que yo no tenía derechos sobre la casa. Pero no importaba, porque lo único que consiguió fue ponerse la soga al cuello. El abogado me ayudó a presentar una denuncia formal. Vídeo incluido. Entendía que en muchos casos como este, la policía no hace mucho. Pero el hecho de que tuviéramos el vídeo con su rostro, con fecha y hora exacta, cambió todo. En menos de 48 horas, recibimos una respuesta de la comisaría. Querían entrevistarlo. Y eso generó el primer temblor en la casa. Porque, de repente, el tipo ya no se paseaba como dueño de todo. Ya no daba discursos en la cocina ni imponía reglas con voz firme. Empezó a evitarme. Me saludaba forzado. Se encerraba más en el cuarto. Y lo más curioso, su hijo desapareció. Sí. Así como lo lees. Una mañana, me levanté y el cuarto de huéspedes estaba vacío. Ni una mochila. Nada. Pregunté a mi madre, solo por provocar. Le dije, ¿ya se fue tu protegido? No me respondió. Siguió cortando frutas como si yo fuera invisible. Pero me bastó con eso. Sabía que algo había pasado. Después supe, por uno de esos amigos de barrio que siempre están al tanto de todo, que el tipo lo mandó a vivir con un primo en otro estado. Lo sacó rápido, sin decir mucho. Seguramente para evitar más roces, o tal vez porque sabía que si lo dejaba ahí, el muchacho iba a terminar metiendo la pata aún más. Y en medio de todo eso, lo que más me seguía carcomiendo era ella. Mi madre. La mujer que me crió, que me enseñó a leer, que me curó la fiebre, que me defendía cuando yo era niño. Esa madre ya no estaba. En su lugar había alguien que prefería hacer silencio, mirar para otro lado, o peor, justificar lo injustificable. Una noche no aguanté más y le hablé. Estábamos los dos solos en la cocina. Yo entré y le dije, ¿en serio vas a seguir fingiendo que no está pasando nada? Ella bajó la mirada. Se quedó callada unos segundos. Luego me dijo, no quiero más peleas. Le respondí sin levantar la voz. No quiero pelear. Pero tampoco voy a dejar que me sigan jodiendo. Él entró a mi cuarto. Lo grabé. Lo denuncié. Y ahora, si tengo que sacarlo de esta casa por la fuerza legal, lo voy a hacer. Me miró como si no me reconociera. Como si yo fuera otra persona. Pero fui claro, él o yo. No hay espacio para los dos. Tú decides. Esa frase quedó flotando en el aire. No me respondió. Solo se fue.
Pero lo que vino después me hizo entender que ya había elegido. A los 3 días, recibí una carta. No un mensaje, no una charla. Una carta. Escrita a mano. Me pedía que reconsiderara todo, que no siguiera con el proceso legal, que lo olvidara, que tal vez podríamos buscar otro lugar para mí, que ya era hora de seguir adelante con mi vida, como si quedarme con la mitad de la casa de mi papá fuera un capricho. Lo rompí, sin leerla completa, porque ya había leído suficientes señales. No necesitaba más. La audiencia por el allanamiento se fijó para la semana siguiente, y por más que él intentó suavizar las cosas, ya era tarde. Presentamos el vídeo. El abogado explicó el contexto. El juez fue claro, lo que hizo era grave. El tipo alegó que fue una emergencia, que estaba buscando algo que mi madre necesitaba, que tenía permiso implícito, bla bla bla. Nada de eso funcionó. El juez emitió una orden de alejamiento parcial. Tenía que mantenerse a distancia de mis espacios dentro de la casa. No podía entrar a mi cuarto. No podía tocar mis cosas. No podía invadir bajo ninguna excusa. Y lo mejor, se abrió una carpeta de investigación por intento de fraude, ya que lo del préstamo a espaldas mías también levantó sospechas. Eso fue un golpe directo. Y ahí empezó el derrumbe. Mi madre empezó a faltar al trabajo. Dejaba platos sin lavar. Se la pasaba encerrada. Empezaron a discutir. A gritarse. No me metía, pero los escuchaba. Por la noche, lo escuché decir, esto no es lo que me prometiste. Y ella llorando. Nunca la había oído así. Y después vino lo que no esperaba. Una mañana, desperté y el auto de él ya no estaba. Sus cosas, tampoco. ¿Se fue? Sin aviso. Sin despedida. Sin pelear. Mi madre se quedó sola. Y por primera vez desde que todo esto empezó, me miró con los ojos vacíos. Sin orgullo. Sin enojo. Solo vacío. Pero yo no fui corriendo a consolarla. Porque el daño ya estaba hecho. Cuando él se fue, no hubo cierre. Ni disculpas, ni explicación. Solo un silencio espeso, de esos que hacen más ruido que cualquier grito. Pasaron 2 días sin que ninguno dijera nada. La casa se sentía igual de tensa, solo que ahora sin el tipo caminando como dueño. Pero no era alivio lo que sentía. Era otra cosa. Una mezcla de desahogo con tristeza, como cuando ganas una pelea pero ya no te importa el resultado. Mi madre se pasaba el día encerrada. No salía de su cuarto, no encendía la tele, no cocinaba. Por la noche la escuchaba llorar. No gritar, no hacer drama, solo llorar bajito. Me habría partido el alma, si no fuera porque ella misma eligió este camino. Y no lo digo con rencor. Lo digo desde ese punto donde ya no queda nada más que cansancio. Una tarde, la vi en el jardín, parada frente al rosal que mi papá plantó. Lo regaba con una manguera, pero estaba tan ida que el agua ni tocaba la tierra. Me le acerqué. Le pregunté si necesitaba algo. No contestó. Solo dijo, no creí que esto iba a terminar así. Yo tampoco, pensé. No le dije nada. No era el momento de cobrar cuentas ni de soltar discurso. Ya no había nada que decir. Ella sabía lo que hizo, lo que permitió. Y lo que perdió. Esa misma semana, llegó una notificación judicial, se desestimaba el intento de préstamo que habían querido tramitar. Y se oficializaba la copropiedad de la casa a mi nombre y al de mi madre. Lo legal, finalmente, estaba claro. Nadie más podía mover un dedo sin que yo firmara. Tenía lo que me correspondía. Pero ya no era una victoria. No me sentía mejor. No me sentía vengado. Solo me sentía, solo. Vivimos juntos todavía, en la misma casa. Pero somos 2 desconocidos. Apenas nos cruzamos. No hay peleas. No hay discusiones. Solo indiferencia. Lo irónico es que luché tanto por esta casa, por no perderla, por hacer valer lo que mi papá me dejó, y ahora, cada vez que cruzo la puerta, no siento hogar. Siento una especie de museo triste, donde todo me recuerda lo que se rompió. Lo que no va a volver. Pensé en venderla. En irme. En empezar de nuevo. Pero no es tan fácil. No por apego a las paredes, sino por principios. Porque si después de todo lo que pasó, me iba así nomás, sería como darle la razón a ello. Como admitir que todo esto fue una rabieta y no una injusticia. Mi madre a veces intenta acercarse. Me deja comida en la mesa. Me manda algún mensaje preguntando si necesito algo. Pero nunca habla del tema. Nunca menciona a él, ni a su hijo, ni a todo el desastre que permitieron. Y tampoco lo saco. No porque la perdoné, sino porque ya no tengo energía para abrir heridas que no van a cerrar. Unos días atrás encontré una carta en mi cama. Esta vez no la rompí. La leí. Era corta. Decía que lo había perdido todo, que confiaba en él porque tenía miedo de quedarse sola, que no supo ver lo que estaba pasando hasta que fue tarde,
que su silencio no fue maldad, sino cobardía, y que entendía si yo ya no quería volver a hablarle nunca más. No le respondí. No porque quiero castigarla, sino porque aún no sé qué decir. Supongo que con el tiempo algo se romperá. O algo sanará. No sé. Por ahora, lo único que sé es que no voy a dejar que nadie más me arrebate lo que me pertenece. No por miedo, ni por lástima, ni por querer mantener la paz. A veces uno tiene que perder cosas importantes para aprender a ponerse de pie.